Muchas gracias por la hospitalidad, tanto a la Fundación Miguel Alemán Valdés como al canal del Poder Judicial de la Federación. No es esta la primera vez que nos reunimos para hacer algunos comentarios en torno a una obra valiosa. No quiero distraer el tiempo de los ponentes ponderando yo mismo este libro que he conocido con enorme interés. Es una obra cuya denominación es Sentencias Feministas, reescribiendo la justicia con perspectiva de género, Proyecto México. Y efectivamente, se trata de unas sentencias feministas que van a ser comentadas por quienes me permiten acompañarles en esta mesa, y se está reescribiendo a través de esa obra y de esas sentencias la justicia. Se dice que con perspectiva de género. Yo creo que con más que eso, siendo muy importante la perspectiva de género, sino con perspectiva que abarca a muchos sectores de la sociedad, no necesariamente distinguidos en función del género, sino también en función de la edad y de otros rasgos que pueden imponer la necesidad de una remirada sobre la justicia, para que ésta sea verdaderamente eso, justicia, y para que no tengamos clichés en las sentencias judiciales. En esto se han esforzado muchos comentaristas, han trabajado juzgadores, analistas, colegas a quienes mucho aprecio y que procedo a presentar muy brevemente porque no quiero absorber con presentaciones o comentarios míos el tiempo de ellos, que nos harán favor, en primer término, de describir las características de la obra y después algunos rasgos especiales a lo largo de la siguiente hora. Está con nosotros la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, con estudios en México y Alemania, jurista distinguida, tratadista, asesora que ha sido de la Suprema Corte de Justicia y presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Ha sido asesora en la Suprema Corte de Justicia. En fin, son muchas las galas académicas y profesionales que luce la maestra Geraldina González de la Vega, como también doña Isabel Montoya Ramos, con estudios en México y en Suiza. Ella es especialista en derechos humanos, fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una etapa que yo recuerdo en mi provecho porque tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en distintas áreas. Ha sido asesora jurídica en la Suprema Corte de Justicia, es catedrática en la Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, consultora, y ahora está en pleno proceso de elaboración de una excelente tesis sobre derecho internacional humanitario en el INACIPE. Y finalmente presento, bueno, es el caballero, al igual que yo, y por lo tanto le toca ser presentado hasta el final, a don Alex Ali Méndez Díaz, activista, abogado entusiasta, como jurista y como activista de los derechos humanos, que ha tenido oportunidad de promover, representar y sacar adelante en sentencias judiciales muy valiosas que implican un gran giro. A propósito de un gran giro, ha trabajado en una organización benéfica, el GIRE, donde ha tenido un excelente desempeño. Es director de litigio en México Igualitario, Derribando las Barreras, Asociación Civil, y actualmente es doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En cuestiones de amparo ha litigado temas tan complejos, tan arduos, en los cuales ha habido modificaciones importantes en la visión jurisprudencial, como matrimonio igualitario, como aborto, suspensión del embarazo, como identidad trans, entre otros. Sin más preámbulo, paso la palabra a doña Geraldina, a quien le ruego dar alguna noticia adicional sobre cómo está conformado este libro y cuál es el propósito de quienes, siendo coordinadores, lo son las damas aquí presentes, las dos damas son coordinadoras, y don Alex es uno de los colaboradores, que son muy numerosos y valiosos. Geraldina, tienes la palabra. Muchas gracias, maestro. La verdad es que es un placer de nuevo encontrarnos en este espacio con mi colega Isabel y por supuesto con mi amigo y admirado Alex Ali Méndez, quien ya presentó usted sobre justo cómo a través del litigio pues ha logrado romper estas barreras del acceso a la justicia.
Y justo ahorita cuando nos estábamos sentando en la mesa le decía yo a Alex, ves, el texto que tú escribiste que tiene que ver sobre aborto y no te voy a quitar el tema, más bien lo que quiero es poner sobre la mesa justo el valor que tiene el texto en la realidad, vaya, no es un texto que borde en la utopía inalcanzable de acceso a la justicia, digamos, una utopía a la que todos y todas aspiramos, sobre todo cuando estudiamos derecho y trabajamos con esta idea de utilizar esta herramienta para modificar el mundo, ¿no? No para conservar, sino para ir modificando, ir cambiando, ir haciendo realidad esa igualdad y esa no discriminación y ese trato digno de todas las personas. Y entonces, pues justo vemos cómo este texto, pues ahorita ya Alex les va a platicar un poco más sobre eso, me imagino, pero cómo justo la propuesta que hacemos desde la coordinación, tanto Isabel Montoya como yo, es precisamente una reflexión desde el feminismo y el poder. No es un libro de mujeres para mujeres, evidentemente además hay un par de colegas hombres que colaboran en él, sino más bien es un libro que lo que pretende es reflexionar sobre cómo desde los feminismos y las decisiones se pueden modificar los espacios de poder, los espacios de desequilibrio, los espacios de opresión para permitir el acceso igualitario a los derechos. Y concretamente la propuesta aquí es el acceso igualitario a la justicia y a una justicia libre de prejuicios, a una justicia que se quite la venda de los ojos y que mire los contextos de desigualdad. Entonces, en ese sentido, entender el derecho como un instrumento de cambio social, como una manifestación, como dice nuestra prologuista, la doctora Pou, una manifestación de política prefigurativa de tipo jurídico. Es una propuesta performativa para entender cómo podemos emitir sentencias, analizar casos, emitir sentencias con perspectiva de género, con una perspectiva interseccional para poder garantizar una justicia justa. Y en ese sentido pareciera que estoy, digamos, abusando del término, pero en realidad hacer justicia, y lo decimos también Isabel y yo justo en la introducción, que la justicia sea justa y no sea una mera administración de leyes. La idea aquí es que cuando se acerca un caso a las personas impartidoras de justicia, pues miren los contextos, entiendan los sistemas de opresión y de privilegio que funcionan dentro de cada uno de estos casos y puedan atender estos desequilibrios, esta subordinación, estos sistemas de opresión que se encuentran allí presentes para no solamente analizar los hechos, sino también analizar el derecho. Nuestras normas se encuentran impregnadas, han sido dictadas, han sido aplicadas, han sido interpretadas a partir de estos sistemas de opresión y precisamente la idea es que la reflexión sea crítica y entendamos que las normas pues no se encuentran, digamos, en un vacío, ¿no? Las normas contienen mensajes muy poderosos, contienen mensajes en donde establecen precisamente qué valores el Estado de Derecho, el Estado democrático y constitucional va a avanzar y en ese sentido pues no son neutrales. Entonces, ver desde esas miradas este marco legal y aplicarlo desde esa perspectiva, valorar las pruebas desde esa perspectiva, entender que las pruebas a lo mejor que nos han sido presentadas no son suficientes y se pueden allegar más y por supuesto emitir sentencias también con un lenguaje ciudadano. De pronto los y las abogadas pues tenemos un lenguaje un poco complicado para poder transmitir, digamos, estas determinaciones dentro del espacio judicial y la invitación también es esa. Entonces, pues la propuesta que hacemos desde este libro, Sentencias Feministas, reescribiendo la justicia con perspectiva de género, pues parte de esta propuesta de reescribir las sentencias con una perspectiva de género, utilizando esta herramienta de la perspectiva de género, que es una obligación que se desprende además de compromisos internacionales y nacionales que tienen que ver con la concretización del principio de la igualdad y a la no discriminación, con la garantía del acceso a la justicia y que forma parte pues de una familia de proyectos internacionales en donde este es el primero en América Latina, pero justo hace poquitito nos acaban de contactar nuestras compañeras de Brasil que están ya por publicar su proyecto, entonces pues ya estamos avanzando en la región latinoamericana
con este tipo de ejercicios, justo para mostrar cómo podemos replantear y podemos hacer justicia con una perspectiva de género y una perspectiva interseccional. También lo comentaba, maestro, esta perspectiva que toma en consideración no solamente la cuestión, digamos, del género, ¿no? Si bien aquí la idea es ver cómo las mujeres nos vemos cruzadas por estos sistemas de desequilibrio y de opresión, también tomamos en consideración este cruce que se da entre el género y otros sistemas de privilegio y opresión, como pueden ser la discapacidad, como puede ser la orientación sexual, como puede ser el tema del racismo, por ejemplo, o de la pobreza. Entonces, en ese sentido, también entender que no basta solamente con atender al sistema de opresión, género o sexismo, sino que también necesitamos entender cómo las personas no somos unidimensionales. Pertenecemos a distintos espacios de privilegio y de opresión. Podemos colocarnos en un espacio de privilegio en determinados espacios, en determinados contextos, en determinados ámbitos, pero también pertenecer a espacios de opresión o de desequilibrio dependiendo de quiénes somos, nuestra tonalidad de piel, nuestra discapacidad, nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, etcétera. Entonces, esa es la propuesta. Fue un proyecto que coordinamos Isabel y yo y que quiero reconocer aquí a las 34 autoras que participaron. Autoras y autores. Quisimos que fuéramos en una mayoría mujeres precisamente para avanzar con esta cuestión de que de pronto a las mujeres juristas se nos invita como cuota, ¿no? Es como, ya hicimos nuestra mesa, hay puros hombres, necesitamos una mujer. Bueno, pues entonces tráiganse a fulana, ¿no? Más bien, un poco plantear la cuestión que existimos mujeres juristas comprometidas con temas relacionados con el acceso a la justicia, con los derechos humanos, con el constitucionalismo, que hacemos trabajo serio, hacemos trabajo competente y en ese sentido, pues todas las autoras de este texto son mujeres juristas que trabajan tanto en Poder Judicial, también como litigantes, también como académicas, también como funcionarias y que justo eso también quisimos visibilizar. Y bueno, pues invitarles a revisar el texto, se encuentra en redes, bueno, lo van a encontrar en redes sociales, pero se encuentra en la página web de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también en la Biblioteca Virtual de la Corte Interamericana, ahí lo encuentran en línea y bueno, pues invitarles a revisar el texto, es una herramienta que tiene, ya ahorita seguramente Isabel explicará los detalles del texto, pero quería yo hacer como un poco el contexto de cómo surgió la idea y de cómo fuimos trabajando en esta propuesta y por qué quisimos trabajar en esta propuesta, pero la idea es que ustedes van a encontrar acá una reescritura de sentencias que existieron, digamos, sentencias reales, con un análisis teórico desde un punto de vista más científico, digamos, académico, respecto de los temas que contiene cada una de las sentencias. Entonces, bueno, pues yo dejaría aquí mi participación para permitir que mi compañera ahonde un poquito más en el tema. Muchas gracias, doña Geraldina, por esta magnífica introducción. Ojalá que el proyecto brasileño en ciernes tenga la excelencia que ha conseguido la realización mexicana. Quiero agregar además que ha tenido mucho que ver con el impulso a esta obra y a su publicación el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, que presidio dirige Rogelio Flores Pantoja, un excelente jurista que ha tenido la virtud de impulsar trabajos como este y otros muchos, enriqueciendo la bibliografía jurídica mexicana. De cuanto ha dicho doña Geraldina, que todo es valioso y aprovechable, yo subrayo dos conceptos que ella ha utilizado. Uno, acceso a la justicia, y el otro, verdadera justicia. Justicia que sí sea justicia y no que solo se proclame como tal. Acceso a la justicia, lo que no quiere decir tener un tribunal al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina, sino tener eso, un tribunal accesible físicamente, pero también que haya un acceso a la justicia material. Es decir, que se haga verdadera justicia, que cuando se dice aquí se imparte justicia, lo que se imparta sea en rigor justicia, en realidad justicia, cosa que no siempre ocurre. Doy la palabra enseguida a la maestra Isabel Montoya Ramos
para que haga su propia exposición sobre la forma en que se hizo este libro y su estructura en un tiempo que lamentablemente pues debe ser muy breve por las características de este programa, tan breve como el que ha ocupado doña Geraldina. Hubiéramos querido oír más, pero la verdad es que eso ciñe a cierto protocolo, a cierto cartabón. Invito pues a doña Isabel a que haga su exposición sobre la obra. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, agradecer al Canal Judicial y a la Fundación Miguel Alemán por la oportunidad de tener esta presentación y este programa. Como ya lo ha mencionado mi colega Geraldina, este proyecto nace pues de una necesidad, lamentablemente, ¿no?, que sigue surgiendo en nuestro país y en el resto del mundo, de seguir empujando pues para lograr igualdad, ¿no?, para que las mujeres y otros grupos históricamente en desventaja logremos igualdad, acceso a los derechos de manera plena y particularmente pues se haga realidad este derecho contenido en la Convención Belém do Pará, en el artículo 3, que es el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia. En ese sentido, Geraldina comenzó hace, sí, varios años. Les tenemos que ser honestas, el libro nos costó varios años sacar este trabajo porque fueron muchas autoras para coordinar y también pues estábamos muy ocupadas, ¿no? Cada quien con sus cosas. La mayor parte de las personas que participan en este libro como autoras son mujeres que han trabajado en el Poder Judicial, particularmente en el Poder Judicial Federal. En ese sentido, pues tienen esta experiencia de hacer sentencias, de saber cómo se hacen las sentencias. Asimismo, hay un grupo importante de personas que trabajan en la sociedad civil, como en este caso pues es el maestro Alex, que él también desde la trinchera del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pues han estado trabajando por los derechos de las mujeres y otros grupos. En ese sentido, también tenemos académicas, mujeres que también han trabajado desde la academia en los temas de igualdad, de perspectiva de género. Entonces, conjuntamos digamos, estos perfiles para poder lograr esta obra. Ahora, ¿de dónde surge? Bueno, Geraldina tuvo la idea de plantear este libro porque ya ha habido experiencias similares en otros países, particularmente países que tienen un derecho que conocemos, digamos, los abogados normalmente como derecho del common law, es decir, un derecho que está sentado más en los precedentes, en el aprendizaje del derecho mediante los precedentes. Y en ese sentido, pues bueno, en Estados Unidos, en Canadá, ya había habido trabajos como este, es decir, en donde se toma una sentencia original, una sentencia real, dictada por una juez, una jueza o un juez, y se analiza esa sentencia. Se verifica pues que lamentablemente no fue escrita con perspectiva de género o con el enfoque, otro enfoque, ¿no?, de derechos humanos, que puede ser el enfoque de discapacidad o de interseccionalidad o el enfoque de migrantes, por ejemplo. Y en ese sentido se revisa la sentencia y después una persona reescribe la sentencia y otra persona hace un comentario respecto de la sentencia original. Esa es la propuesta. Esto ya había pasado, como les comentaba, en otras jurisdicciones. Comienza todo en Canadá y Estados Unidos también ya tiene un libro igual, Nueva Zelanda. Sabemos también que la India tiene una propuesta similar. Ahora bien, en ese sentido, el libro que estamos ahorita pues presentando es justamente el producto de una metodología, como les explico. Digamos que es una tríada. Primero, la sentencia real emitida por un órgano jurisdiccional mexicano. En ese sentido, pues reflexionando con el doctor García Ramírez la vez pasada que platicamos también del libro, pues se nos decía, bueno, pero el juez, la voz del juez original, digamos, ¿dónde queda? Y pues yo pienso que la voz del juez es justamente su sentencia, y no solamente en este caso.
la voz de los jueces y las juezas en México y en todos los países que estamos organizados de esta manera en la que se imparte así la justicia, pues su voz se oye a través de las sentencias, ¿no? Entonces, una sentencia dictada sin tomar en cuenta los contextos de las personas, sin tomar en cuenta la perspectiva de género, sin tomar en cuenta la violencia o la discriminación o la vulnerabilidad en cualquier materia civil, materia familiar, materia laboral o materia penal, bueno, pues es una sentencia que continúa perpetuando el sistema de opresión, los sistemas de desigualdad, el sistema en el que las mujeres estamos subordinadas y otros grupos igual frente a otros grupos, a otro grupo hegemónico. En ese sentido, pues me parece que esa es la voz de los jueces y es lo que queremos pues cambiar, ¿no? Que los jueces emitan sentencias, como hemos platicado, más justas y que vean los contextos, que miren a las personas. En ese sentido, pues sí, de alguna manera la voz del juez en esta tríada sí está a través de la sentencia original. Posteriormente, tenemos a la persona que quiso reescribir la sentencia, ¿no? Primero esto surgió como un poco informal, ¿no? En este contexto que les platico de tener diferentes perfiles, bueno, pues la verdad que varias compartimos, además de lazos laborales, pues también lazos de amistad. Entonces, pues en las pláticas que comenzamos a tener para formar este libro, pues les preguntábamos que qué querían, cómo querían hacer, qué papel querían jugar en la obra. Si querían reescribir la sentencia, es decir, ponerse en los zapatos de quien juzgó, o querían hacer un artículo académico. Entonces, pues hubo variadas opiniones y escogieron de forma diferente nuestras autoras, porque pues unas dijeron, bueno, yo la verdad que pues como hago sentencias, prefiero esta vez hacer el comentario y vertir más mi opinión en lo académico, ¿no? Porque igual estoy pues ya un poquito harta de hacer sentencias, ¿no? O viceversa. Nos dijeron, bueno, yo hago sentencias, es lo que me gusta hacer y soy buena para hacer, entonces mejor me quedo haciendo la sentencia y reescribo sentencia. O académicas que nos decían, bueno, nunca he hecho una sentencia que ese sentida, o sea, ¿qué elementos tengo que tomar en cuenta para hacer la sentencia? Entonces, mejor prefiero ser jueza en este caso. Entonces, así fuimos escogiendo qué papel iba a jugar cada una respecto de cada una de las sentencias. En este libro nosotros analizamos 14 sentencias en duplas, es decir, cada sentencia original se trabajó por una pareja de expertas. Una de las expertas reescribe la sentencia y otra de las expertas pues escribe el comentario crítico. El comentario pues es de corte académico, debe tener evidentemente pues fuentes, un aparato crítico para fundamentar las afirmaciones o lo que está pensando la autora. Y en el caso de la sentencia, es muy, muy importante señalar que la forma en cómo escribimos las sentencias. Quizás de momento el libro parezca un poco extraño, ¿no? ¿Por qué reescribir la justicia con perspectiva de género y bajo qué parámetros reescribimos estas sentencias? Entonces, aquí es muy importante desde ya que mencionemos que estas sentencias se reescribieron con base en cómo venía la sentencia original. Es decir, los hechos fueron tomados tal cual y como se dieron en la sentencia original. El acervo probatorio fue tomado tal cual y el derecho que existía en el momento de dictar la sentencia fue el que estaba vigente en esa época. Si, por ejemplo, la sentencia se dictó en agosto de 2015, ¿no? El 15 de agosto de 2015, bueno, ¿cuál fue el derecho que existía en aquel momento? En 2015, no en 2020, no en 2021, no en 2022, es en 2015. Entonces, en ese sentido, no es muy importante dejar en claro que no inventamos nada. Las sentencias están reescritas también con la misma litis,
y también con base en la etapa procesal en la que se litigó esa sentencia. Si fue una sentencia de primera instancia, entonces se juzgó como si se fuera un juez o una jueza de primera instancia. Si fue una apelación, lo mismo, con las atribuciones que nuestras leyes le dan a los jueces de primera instancia o a los jueces de apelación o a los jueces de amparo, porque también tenemos algunos amparos acá. E incluso tenemos una contradicción de tesis que decidió la Suprema Corte. Entonces eso también es muy importante. Para ir terminando, quisiera seguir recalcando el tema de que pues no añadimos nada, los hechos tal y como fueron presentados se estudiaron, también el acervo probatorio, y en el tema de aplicar el mismo derecho, pues eso es muy importante, porque la idea principal del libro era, pues sí, demostrar cómo es posible tener una sentencia fundada, motivada y jurídicamente viable, dictada con perspectiva de género, con el derecho que había en el momento en el que se dictó la sentencia. Entonces, esto es importante porque nosotros sabemos que a partir de junio de 2011, pues nuestro sistema jurídico tuvo una reforma constitucional profunda, y me refiero a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Después, incluso de la reforma constitucional, la Suprema Corte abrió una nueva época porque entendió que, pues ya, el sistema era diferente. Tengo 3 minutos. Entonces, en ese sentido, era muy diferente el derecho en 2006, en 2005, en 2012, ¿no?, al derecho que, por ejemplo, tenemos actualmente en 2023. Definitivamente hay más criterios, hay más desarrollo jurisprudencial, hay más leyes que empiezan a trabajar con la perspectiva de género e integran la perspectiva de género, y en ese sentido, pues sí, mencionar que digamos que de alguna manera congelamos el derecho y tomamos lo que había en ese momento, si eran tratados internacionales, sentencias de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal, jurisprudencia, doctrina, doctrina de la Corte en sentencias de la Corte Interamericana, pero lo que hubiera en el momento en el que se emitió la sentencia, y justamente pues para ser también justas con ese juez o esa jueza que dictó la sentencia original, pero también para justamente lograr el objetivo, que es miren cómo bajo los mismos hechos, las mismas pruebas y bajo el mismo derecho era posible dictar una sentencia con perspectiva de género. Con esto termino este primer bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Isabel, además por su esfuerzo de comprensión de tantas ideas y tantos conceptos en tan pocas palabras. Nos ha explicado cómo se estructuró el libro. No se trató en ningún momento de echar a volar la imaginación o de abismarse en reflexiones puramente académicas, doctrinales. Se trató de recoger un litigio que sí existió, hechos que integran ese litigio, esa contienda, revisar la sentencia que se dictó por un juez responsable, por un tribunal responsable, y luego remirar esa sentencia a la luz de la legislación aplicable y de la jurisprudencia que estaba vigente en ese momento, nacional e internacional. De eso se trató. Y ver cuál fue el resultado, que se estima fue más justiciero, probablemente, que el de la sentencia original o inicial. En fin, esto lo tendría que comentar el analista o el lector de la obra. Voy a dar la palabra, en tercer lugar, a don Alex Ali Méndez Díaz para que haga sus propios comentarios. Él participó en la obra, desde luego. No en calidad de coordinador, como las damas que acaban de participar, doña Geraldina y doña Isabel, sino en calidad de revisor, de analista, con una larga trayectoria en materia de litigios. Sé que por su experiencia, por los casos que él ha cubierto, por los temas que ha cubierto, podría referirse a ellos durante mucho tiempo. Desgraciadamente debo, en mi función, dolorosa función de moderador, pues moderar las intervenciones. Le doy la palabra, pues, para que en los términos en que ya hemos escuchado las otras intervenciones, él haga la suya. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un placer estar aquí, pues gracias a la Fundación Miguel Alemán, a COPRED, a Justicia TV, al Instituto Queretano de Estudios Legislativos. Es un conjunto de instituciones que hacen posible que estemos hoy aquí. Dijeron, hay tanto que hablar sobre este tema, pero lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que a mí me tocó escribir sobre tema de aborto, ¿no? Con lo que eso implica, los retos en términos legislativos, en términos jurídicos, pero también un hombre hablando de aborto, ¿no? Entonces, aquí quiero un poco contar la historia detrás de este artículo, porque obviamente el artículo está ahí como están los demás, pero creo que lo enriquecedor de este espacio y de este diálogo también poder decir cómo llegamos a esos cuestionamientos, ¿no? Y ayer recordaba justo en la marcha, en el Pride, justo antier, perdón, el sábado, es cómo crecimos aprendiendo derecho muchas de las personas que estamos aquí, seguramente quienes nos están viendo, ¿no? Un derecho plagado de muchos estereotipos, perpetuando desigualdades y cómo hemos descubierto la forma de cuestionar ese derecho a través de las vivencias. Y es lo que me ha tocado acompañar en 10 años de litigio, ¿no? Y creo que lo que está detrás de todos estos artículos que están en el libro es una pregunta que une como hilo conductor y es ¿a quién se le reconoce la agencia para decidir sobre aspectos importantes de su vida? ¿No? Es decir, desde el derecho, ¿quién está legitimado para decidir o legitimada para decidir? Y en el tema de aborto justo encontramos que es el Estado, a través de las normas del Código Penal, quien retoma para sí la posibilidad de decidir quién realiza determinadas conductas, y en este caso el aborto. En la Suprema Corte y en otros espacios también hemos hablado de otro tipo de decisiones. El tipo del derecho a la identidad, por ejemplo, de personas trans, el tema del divorcio incausado, ¿no? Antes no se podía, una persona casada no se podía divorciar si no encuadraba en la lista, ¿no?, de causales de divorcio, en donde la voluntad de simplemente no quiero continuar un matrimonio tenía que estar justificada en un conjunto de causales. El tema de matrimonio igualitario también, ¿no? Entonces, como el derecho, a través de esas normas, justo lo que hace es un poco expropiarnos a las personas de esa agencia para decidir. Y lo que encontramos en estos libros justo es un reclamo de la reconstrucción de ese derecho, de una nueva forma de acercarnos a los derechos humanos y poder ver cómo o poder cuestionarnos en dónde quedan esos derechos frente a las decisiones mayoritarias que están detrás de las normas, de los códigos. Y es lo que encontramos en esto. El artículo que yo escribí justo se llama Opresión disfrazada de justicia constitucional. Porque a veces es fácil identificar las cuestiones de discriminación directa, ¿no? ¿Quién tiene acceso o no? Pero las cuestiones de discriminaciones indirectas requieren un poquito de mucho más análisis. El efecto diferenciado de ciertas normas, como a primera vista podríamos decir que la norma es neutral, no restringe ningún derecho, pero al momento de aplicarlos podemos ver cómo ciertas poblaciones, por sus características, sufren de forma distinta la aplicación de ese derecho. En este artículo que escribí específicamente, había en el estado de Hidalgo un código penal que decía, como causales para acceder al aborto estaba el aborto por violación, como está en la mayoría de los códigos penales, en todos los códigos penales del país. Y uno podría pensar, bueno, al tener esa causal ahí instalada, digamos, se respeta ese derecho a partir de que haya un embarazo producto de una violación. Pero lo que había detrás era que además establecía ciertos requisitos para poder hacer valer esa causal. Y la primera de ellos era que la mujer hubiera denunciado la violación antes de saber que estuviera embarazada. ¿Por qué? Porque si sabía que estaba embarazada pero no había denunciado y a consecuencia de ello acude a un ministerio público a solicitar la interrupción del embarazo, ya no era posible, ¿no? Lo otro es que exigía una denuncia, ¿no?, exponer ante el Ministerio Público el hecho delictivo, la comprobación de los hechos y además tenía un plazo de 90 días para acceder al aborto por violación.
Afortunadamente la norma ya fue modificada, pero este texto justo surge a partir de que va un adolescente, ¿no?, que sabe que está embarazada, pero no había denunciado. Y acude a denunciar después de que supo el embarazo. Y con este fundamento el Ministerio Público dijo, pues sí tienes derecho al acceso al aborto por violación, pero bajo estas reglas, que no las cumples, porque tú viniste a denunciar después. Y además el embarazo ya escapa de ese plazo. Y lo que justo cuestionamos es el impacto diferenciado que tienen esas normas respecto a quien está acudiendo a solicitar justicia, ¿no? ¿Por qué exiges un plazo de 90 días? ¿Por qué exiges que haya una denuncia? ¿Por qué exiges además que la denuncia sea previa a que se tuvo conocimiento del embarazo? Y el trabajo aquí era cuestionar desde dónde surgen estos requisitos. Y justo lo que propusimos en el acompañamiento y lo que hacemos visible en el texto es la importancia de preguntarnos qué efecto tenía la aplicación de estos criterios en la adolescente que acudía a solicitar la interrupción del embarazo, ¿no? Y esto nos muestra justo en el conjunto de artículos que de esta forma es que podemos descubrir esos tratos diferenciados, ¿no? Y lo que hay también detrás de todo esto, y que es justo que no se dice ahí en lo que escribí, pero hasta 2018 en México no teníamos una decisión en la Suprema Corte de amparo sobre aborto. Todo había sido en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, pero no había una sola sentencia. Es decir, las voces de las mujeres que reclamaban la falta de acceso al aborto no estaba siendo abordada en los tribunales. Y justo tuvimos que litigar enormemente un conjunto de cerca de 30 juicios para poder romper esas barreras, porque descubrimos que lo que impedía que estos casos se judicializaran es que a las mujeres quejosas las ponían en un dilema. O continuaban con el juicio o lo interrumpían y el juicio se quedaba sin materia. En cualquiera de estas dos opciones, las mujeres o personas con capacidad de gestar terminaban perdiendo. Perdían el acceso a la justicia porque interrumpían o perdían su capacidad de decidir porque se continuaba ese embarazo no deseado. Hasta que finalmente logramos llevar a la Suprema Corte estos planteamientos. Y esto también pone sobre la mesa, para ir cerrando, muchos otros retos. El tema de acceso a la justicia pronta y expedita y lo que eso significa. Este juicio de amparo se promovió en 2015. La sentencia de revisión es de 2020, por ejemplo, ¿no? Son 5 años de un juicio que finalmente tiene este resultado, pero justo, ¿no?, otra vez hay el impacto que tiene en temas de género. Afortunadamente las barreras se van cayendo y creo que este libro lo que demuestra es que justo hay otra forma de entender el derecho, hay otra forma de aprender el derecho, hay otra forma de aplicar el derecho. Y también nos posiciona como personas desde un lugar distinto frente a los poderes del Estado. Saber que tenemos herramientas para cuestionar esas reglas, creo que también nos empodera y nos devuelve esa agencia como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Y hablo también justo desde lo personal, ¿no? Lo que es el ejercer el derecho como hombre homosexual también tiene un impacto distinto, ¿no? Cómo eso significa y lo que esto puede traducirse en sentencias, que justo lo que les decía al inicio, tratamos de reivindicar ese poder de decidir. Aquí de lo que escribiera sobre el tema del aborto, pero el poder decidir sobre muchos otros aspectos de la vida. Y justo, insisto, el tema de poder decir que las reglas que se dictan por mayoría no siempre son acordes con los derechos humanos, ¿no? Y creo que eso es una nueva propuesta que debemos ir reforzando. Hay muchas cosas que se pueden y deben decidir por mayoría, por supuesto. Así funcionan las instituciones, así funciona la sociedad. Pero el trabajo de quienes litigamos, quienes se imparten justicia, quienes hacemos trabajos académicos, también es ver cómo esas decisiones mayoritarias tienen impacto en la vida de las personas. Y el libro lo que muestra es eso. El feminismo se trata de vivirlo todos los días, en aspectos tan relevantes como el acceso al matrimonio, como el tema de identidad, pero también otros que tal vez para muchas otras personas no lo sea, ¿no? El tema de infancias trans, por ejemplo, el tema de identidad no binaria, familias homoparentales, en fin, un conjunto de realidades que están ahí, que le reclaman al derecho ser vistas, ser puestas en el centro en las tomas de decisiones. Y yo creo que eso es lo que vamos a encontrar en esta obra, una forma distinta de ver el derecho,
que nos ayuda a quienes defendemos derechos humanos, pero también en un ejercicio diario del derecho, el saber que podemos proponer otras formas de ver el derecho, creo que nos enriquece a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta elocuente exposición a través de un tema que resulta muy aleccionador y que difícilmente se abordaba hace algunos años. En los años de mi juventud, tan distante ya, ciertamente ese tema no se abordaba. No se abordaba y mucho menos se insinuaba el abordaje como ahora se trata. Afortunadamente hemos entendido y atendido y estamos en otro camino. Con toda razón, don Alex Ali Méndez Díaz hace notar que, aunque es muy importante la decisión, el criterio, el parecer de la mayoría, no siempre la mayoría tiene la razón y para eso existen instancias contramayoritarias que pueden en un momento dado establecer el equilibrio debido entre lo que es justicia y lo que es simplemente aritmética. Esto es algo que estamos aprendiendo en una forma compleja, en una forma combativa, pero lo estamos aprendiendo. Muchas gracias. Ahora quiero ofrecer la palabra de nueva cuenta a quienes han intervenido. Han demostrado que en poco tiempo se pueden decir muchas cosas valiosas si se tiene la juventud inteligente para que así sea. Ellos sí lo han acreditado. Lo voy a hacer, voy a dar la palabra en un sentido distinto de como la di hace unos minutos, para acreditar además equidad de género. Vamos a empezar por el caballero y vamos a terminar por las damas. Y debo referirme a equidad de género porque la Fundación Miguel Alemán tiene una comisión de equidad de género a través de la cual planteamos problemas similares a estos y tratamos de aportar puntos de vista y soluciones para información de la opinión pública. Entonces, por equidad de género, para un cierre, que necesariamente debe ser muy breve, no en balde es un cierre, la sutura final de este coloquio, doy la palabra de nueva cuenta al maestro Méndez Díaz. Sí, muchísimas gracias. Pues para cerrar, yo quisiera un mensaje, sobre todo para quienes nos escuchan, ¿no? A veces no tomamos en cuenta la dimensión del lenguaje, de las palabras, de lo que expresamos en espacios como este. Y yo crecí en Oaxaca, obviamente es un contexto distinto a lo que significa vivir en Ciudad de México, y a través de las personas que acompañamos, también nos hemos dado cuenta de los distintos contextos en que viven las personas. Si este programa ojalá llegue a muchos espacios, estoy seguro que así será, y nos escucha una persona que se esté enfrentando a cualquiera de estas situaciones cotidianas de violencia o de discriminación, creo que es importante que sepan que hay instituciones aliadas, habemos organizaciones y personas involucradas y que no están solos, que no están solas, que no están soles. Trabajamos todos los días de la mano con instituciones como las que nos tiene el día de hoy para avanzar en estos temas. Entonces, pues solo es eso, ¿no? Creo que este cuestionamiento del derecho, esperemos que pronto alcance a muchas otras poblaciones, pero empezamos por algo que se plasma en este libro. Insisto, no están soles, no están solas, no están solos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra por los siguientes 3 minutos a doña Isabel Montoya, si es tan amable. Bueno, entonces, pues nada más también cerrar con algunas cuestiones para yo seguirles explicando más del libro. Comentarles que el libro, todos los nombres del libro son ficticios. Lo único que sí cambiamos, ves que les estaba insistiendo, no cambiamos hechos, no cambiamos pruebas, los nombres sí los cambiamos. Y no, cuando ustedes ven una sentencia del Poder Judicial Federal o poderes locales, la buscan, la sentencia pública, le llamamos que está testada, es decir, que tiene ciertos datos que están eliminados a través de barras negras o a través de asteriscos, ¿no? Entonces, aquí no hicimos eso, lo que hicimos fue inventar nombres y la que los inventó fui yo. Espero que les gusten, porque lo que hice como coordinadora fue la revisión de cada uno de los artículos, ir a las sentencias originales para ubicarme en la litis, en las pruebas, ¿no? Y después lo que hice fue leer la sentencia reescrita y luego leer el artículo. Entonces, para que estuvieran completamente, digamos, comunicados la sentencia y el artículo, los nombres fueron los mismos. Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Decirles que los nombres son ficticios, pero también, pues, para proteger a las partes en estos procesos. Finalmente, ¿para qué tener un libro como este?
Uno es, ya les dije, para demostrar que una sentencia es perfectamente viable, fundada, motivada. Se piensa a veces que las feministas y además las que trabajamos en el quehacer jurisdiccional, pues queremos hacer magia, pero no. En realidad es viable dictar una sentencia con perspectiva de género y esa sentencia puede estar perfectamente motivada y fundada conforme a lo que nos requiere la Constitución en términos del debido proceso, pero además puede tomar en cuenta los contextos de las personas, puede tomar en cuenta la valoración de la prueba con perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, ese fue una de las razones para tener este libro. Y por último, para tener una herramienta ya realmente operable. Ustedes saben que más o menos desde hace una década se ha comenzado a hablar mucho de la perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género, de legislar con perspectiva de género. La Suprema Corte de la Justicia de Justicia de la Nación ha sido particularmente activa en este tema. Hay protocolos para juzgar con perspectiva de género, desde el primer protocolo de 2014 hasta que este protocolo fue revisado y actualizado hace unos 2 años, por mucho. Entonces, es un tema que es un tema que está trabajándose desde el máximo tribunal y se espera pues que eso irradie al resto de los tribunales del país como debiera ser. Pero entonces, aún así persistía la duda de, ok, tengo el protocolo, ok, tengo las jurisprudencias de la Suprema Corte que me dicen cómo aplicar la perspectiva de género, pero para muchos operadores seguía siendo difícil, ¿no? O sea, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo escribir una sentencia con perspectiva de género? Entonces, eso es también lo que busca responder este libro. Aquí, operador y foro jurídico, litigantes, defensores, personas que representan víctimas, miembros de la sociedad civil, académicos, jueces, juezas, tienen ejemplos de cómo reescribir una sentencia con perspectiva de género. Entonces, esos son los objetivos, esos son los para qué tener un libro como este y ofrecer al foro jurídico, ¿no? Y al no jurídico también un trabajo de esta naturaleza. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Maestra González de la Vega, con el mismo apremio amistoso y idéntico interés, la vamos a escuchar en este que es el tercer cierre. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues muchas gracias. Bueno, primero, gracias a Justicia TV y a la Fundación Miguel Alemán por esta invitación. Por supuesto, gracias, maestro, por acompañarnos nuevamente en este emprendimiento de presentar nuestro trabajo, el trabajo que tuvimos a bien coordinar porque son varias las autoras, y gracias, Alex, por estar acá. Y bueno, pues yo un poco retomar un poco de la intervención que hacía Alex hace un momento y también de lo que Isabel decía, que la idea de este libro es justo acercar una herramienta a las personas juzgadoras, pero también a cualquier otra persona interesada en estos temas que se dedique ya sea al litigio, a la academia, pero también personas que les interese, digamos, saber cómo se debería de emitir una sentencia con perspectiva de género, porque no son caprichos, ya lo decía Isabel hace un momento, ¿no? No es como una cuestión que de pronto un día se nos ocurrió a las feministas hablar sobre la perspectiva de género y empezar a imponerla. Es una cuestión, es una herramienta que lo que hace es garantizar el derecho a la igualdad, nada más y nada menos. Entonces, en ese sentido, pues hablar también de que, como decía Alex hace un momento, ¿no? Cómo desde las normas y muchas veces desde la impartición de justicia se roba esta agencia de las personas para decidir sobre su vida, y no vemos tampoco en estos impactos diferenciados que tienen las normas. Entonces, me parece que es muy importante esta perspectiva desde el libro. Tenemos sentencias, por ejemplo, una de una mujer denunciada y sentenciada por corrupción de menores por su orientación sexual, una trabajadora del hogar que tiene que ver justamente cómo cruza a las trabajadoras del hogar el género, el clasismo, el racismo, mujeres con discapacidad y efectos horizontales de los derechos humanos, el caso de la mala madre, que así fue conocido desafortunadamente, de una mujer extranjera, como justo la agencia para decidir sobre cómo criar a su hijo pasa por ahí, una sentencia relacionada con violencia
familiar o violencia doméstica. Esa es la única sentencia que tenemos de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y una que trabajé yo con el tema del tipo penal de violación. Cómo el consentimiento no es exigido para poder acreditar y cómo precisamente las mujeres que son víctimas de, bueno, las personas que son víctimas de violación, en este conocido como el date rape o la violación en una cita, es muy difícil de acreditar porque se exige el tema de la violencia física o moral, pero bueno, pues ahí es donde justo se atora la persona juzgadora de la sentencia original. Entonces cubrimos una variedad de temas y justo la idea es pues acercar esta herramienta para todas las personas, específicamente juzgadoras, pero no exclusivamente, e invitarles a revisar este texto y como ya invitaba el doctor García Ramírez, pues también a criticarlo para que podamos conocer su perspectiva y podamos avanzar en un país en donde la democracia esté basada, sí, en decisiones mayoritarias, pero basadas en los derechos humanos, porque ese es su marco y eso es muy importante decirlo. La mayoría puede tomar decisiones, por supuesto, dentro de un sistema democrático, pero el marco legal o el marco en el que tienen que tomarse es lo que llamamos la democracia sustantiva, porque si no se vacía de contenido. Entonces, los derechos humanos y particularmente el derecho a la igualdad y a la no discriminación son contramayoritarios y justo ahí es donde se enclava este texto, en la lucha por la igualdad, que nadie se quede afuera y que la justicia sea una realidad para todas las personas, una justicia justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría poder disponer de los 3 minutos de que han dispuesto los expositores para mi propio cierre, pero no quiero abusar del tiempo. Yo creo que lo que se ha dicho ha sido suficiente, aun cuando quedamos siempre con el deseo de saber más, de conocer más y de participar más. Yo doy las gracias a la maestra González de la Vega, a la maestra Montoya Ramos, al maestro Méndez Díaz, no solamente por su participación en este encuentro y a todas las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar, sino por haber emprendido esta tarea, por haber emprendido y llevado a feliz término esta tarea, por haber se esmerado, cifrando en ello toda su inteligencia y toda su vocación en la composición de este libro que merece ir a las manos de todos los estudiosos del derecho, para que veamos cómo el derecho camina, cómo avanza, cómo es capaz de satisfacer las necesidades imperiosas y el futuro del ser humano. Muchas gracias a ellos y felicidades por su magnífica labor y por su estupenda intervención, pese a los apremios que estuve haciendo y que a mí me estuvo haciendo la cámara que tengo enfrente también. Debo confesarlo para trasladar las responsabilidades a donde deben ser trasladadas. Y mil gracias también al canal del Poder Judicial, magnífico canal del Poder Judicial de la Federación. Vale la pena tenerlo abierto con mucha frecuencia porque de ahí emanan muchas informaciones y opiniones. Y a la Fundación Miguel Alemán y a su Comisión de Equidad de Género por brindarnos la hospitalidad de esta magnífica biblioteca y por permitirnos el acceso a la audiencia que seguramente meditará sobre lo que aquí se ha dicho y planteado. Muchas gracias y muy buenas tardes.